Muy buenas cavernícolas, en el capítulo anterior os presentamos esta MT-01 y un poquito sus características y el motivo de que estuviese con nosotros en la cueva. Posteriormente empezamos a meterle mano a su mecánica, nos peleamos con el filtro de aceite, tuvimos una idea para solventar el problema y así a grandes rasgos pues ya empezamos a meternos en mecánica. Bomba de gasolina, filtro de aire, bujías y un sinfín de cosas que nos quedan por mirar, así que llegaremos hoy al momento del arranque. El capítulo anterior lo dejamos con la limpieza de bujías y con la comprobación de la separación de los electrodos. Así que venga, nos ponemos manos a la obra y empezamos. Un poquito de limpiafreno. Y ahora ya un poquito de aire a presión. Ahora ya me da igual que se borren los números y meterlas en otro orden, porque sé que las 4 están bien. Me interesa saber el orden que las desmonto por si una no estuviera bien. Saber en la moto cuál es. Porque si una no estuviera bien podría ser de bujía. O la bujía la podría haber roto o mal quemado si la bujía tuviera mal síntoma. Algo de la moto, la bobina de encendido, cualquier cosa. Entonces, ahora ya montarla, pues hombre, sí. Lo suyo es ponerla en su orden, bueno. Pero si no la pones en su orden y la pones en orden nuevo, no pasa nada. Vamos, 1, 3, 2 y la 4 se ha borrado un poco, pero por descarte, ¿no? Así que ya las tenemos limpias, ahora vamos a ponerlas en la moto. Y la verdad, la mejor herramienta, la suya. Ahora voy a ver lo sencillo que es. Veréis, como ejemplo vamos a poner la más difícil de todas, pero que gracias a su llave es una soberana tontería. Eso sí, no vemos. La bujía tiene que entrar con la mano. Y ya el apretón final se da con la llave, pero la bujía tiene que entrar con la mano, ¿vale? De hecho ahora pues se me ha salido incluso de la llave, yo creo, y salía un poco parda aquí. Vamos a apretar con la mano al tacto, en el hueco que creemos, intuimos, que es el sitio. Pero no estamos haciendo nada de fuerza. Y estamos buscando. Sabemos, por la experiencia previa, que la bujía queda un poquito inclinada como para este lado, como para afuera. De haberla quitado, ¿no? Sabemos esa experiencia. Vamos a verla. Vale. A ver, esta es la más difícil de las 4. Entonces, es la que vamos a hacer primero. Nos la vamos a quitar. Ahora parece que ha roscado, ¿vale? Simplemente es cuestión de 2 deditos, de paciencia y de tacto. Y siempre con la mano. Nada de nada, yo meto ya la llave. No. La llave no se mete hasta el final. Con mucho tacto para que no vayamos a partir la bujía ni vayamos a romper la rosca. Y ahora, antes de cerrar el motor, lo que pasa es que no lo voy a hacer por este lado. Antes de cerrar los huecos de la bujía, os voy a enseñar un truco. Porque, como sabéis, la moto, como os he dicho, lleva 3 años parada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los segmentos estarán súper pegados en las paredes. Como yo ahora todavía me faltan por lo menos un par de días, porque mañana es domingo, tengo que conseguir el tamiz, venir, montarlo, poder montar depósitos, echarle gasolina, etcétera, pues es un tiempo excelente para que la moto esté empapándose de lo que le vamos a hacer, para no arrancar nunca, digamos, en seco, ¿vale? ¿Veis que bien gira la llave? Porque la hemos apretado en el 80% con la mano. Nos hemos asegurado que efectivamente estaba ya en el sitio y con la manita. Y ahora pues se le da un toque. ¡Ea! Listo. Las bujías no se aprietan a muerte, ¿vale? Ya está. Ponemos su pipa de bujía y ahora, antes de seguir con las otras 3, os voy a enseñar el truquito que le vamos a hacer
para que la moto vaya lubricando, vayan soltando los segmentos desde ahora hasta el momento del arranque. Vale, ya está puesta la pipa bujía, acompañarme. Bueno, pues mirad, esto es una jeringuilla con aceite 4 tiempos del motor, el mismo que lleva, un 20W50. ¿Qué vamos a hacer? Con cuidadito por el agujerito de la bujía. ¿Lo veis? La cánula, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo con eso? Lo alejo un poquito. Le voy a echar por el agujero de la bujía para que se lubrique la cabeza del pistón y los segmentos, a medida que vaya cayendo el aceite, en estos días, aproximadamente una cucharadita de aceite por cilindro. Más no, porque si no, cuando empecemos con el arranque, vamos a llenar las bujías de aceite y vamos a impedir que la chispa funcione bien. ¿Qué sería lo suyo? Que lo haremos con las bujías quitadas. Entonces puede que deje 2 bujías quitadas. Cuando esto lleve un par de días, darle unas tiradas al motor de arranque, que haga sin compresión, ¿sabes? Pero bueno, eso lo haremos ya cuando tengamos montar las cositas, su aceite de motor, todo. Ea. Aquí tengo ya, aquí ya le he echado yo un chute, ¿vale? Al cilindro trasero. Y ahora lo vamos a hacer igualmente en el cilindro delantero. ¡Hala! Un buen chute de aceite. Ahí está, ¿vale? Y como os he dicho, no vamos ahora a cerrar estas 2 bujías. Las vamos a dejar abiertas, para cuando dentro de un par de días vengamos con la moto, lo tengamos todo montado, a falta de poner estas bujías, hacerle... Y entonces vamos moviendo los pistones en aceite, sin gasolina, o con lo poquito que escupan 2 o 3 veces los inyectores, pero vamos limpiando y vamos moviendo el motor, porque ahora tiene que estar súper engarrotado. Así que, hola de nuevo. Fijaos lo que tenemos aquí ya. Ya nos ha venido. Vamos a ver si es bueno, si es igual que el otro. El tamiz nuevo, ¿vale? Efectivamente la pinta es de que es idéntico, ¿vale? Genial. Genial. Bueno, pero lo primero que vamos a hacer es arrancar la bomba fuera de la moto. Tenemos que tener mucho cuidado de que no haya gasolina en la clavija, porque si salta una chispita, ¿vale? Pues puede haber una deflagración de la gasolina, ¿vale? De todas maneras, yo todavía no lo he enchufado a la batería, ¿vale? Lo voy a enchufar aquí. Vamos a dar un poquito de corriente a esta bomba, vamos a ver si funciona bien. Lo vamos a enchufar ya con cuidadito de que no se toquen en ningún momento los cables, que no haya una chispa, ¿vale? Y le vamos a dar corriente a la bomba. Ahí, ¿vale? Ahí está. Se mira, bien, perfecto, no hay problema. Y ahora le vamos a dar carga. Le vamos a dar un poquito de leña. Vamos a ver. Vale, la bomba funciona y escupe la gasolina que tiene dentro, y así sirve para limpiarse un poquito de esa gasolina vieja que teníamos dentro. Ahí, ahí. Fijaos cómo suelta la leña marismeña. Fuera. Perfecto, ya con eso es suficiente, no hace falta. ¿Vale? Y ahora vamos a montarle el tamiz de nuevo. Vamos a ver, esto va haciendo coincidir los pitorritos esos con los agujeritos estos, ¿vale? Eso es sencillo. Se observa un poquito cómo va y ya está. Y se mete en su sitio. Ahí. Perfecto. Ya está. Eso por ahí. Como dijimos cuando la desmontamos, esta goma no va allí metida. Esta goma va metida en el positivo aquí, ¿vale? En el tetoncito macho, digamos. Vale. Ahora cogemos. Observamos que el tetoncito macho tiene que ir aquí metido. ¿Vale? Esto no tiene nada. La hacemos coincidir. Para evitar pellizco, esta bomba no va a pegar mucho pellizco, pero bueno,
Se le puede echar un poquito de vaselina, ¿vale? Yo no le voy a echar por lo que os digo, porque esta bomba no es de tetón, sino que es una salidita ahí, que eso no pasa nada. En esta no hace falta, va a entrar bien. ¿Vale? Y vale. ¿Vale? Luego los cables, pues nos están pidiendo ya ir a su sitio. 1 y 2. ¿Vale? Ya está. Bombita nueva. Vamos a coger esta misma gasolina vieja y vamos a limpiarla porque está muy sucia del pegamento este. Tocamos el pegamento, tocamos la bomba. Y está hecha una guarrería. Así que le vamos a dar un limpiadito y la vamos a meter en el depósito. Venga. ¿Veis? Mira el pegamento, verás. ¿Veis? Por todo eso después yo lo toco. Venga, pues ya vamos a meter la bomba en el depósito. No olvidéis nunca poner esta gomita, que en mi caso se había quedado aquí pegada. Quitarla de ahí y alojarla bien aquí, para que haga estanqueidad, ¿vale? Para que haga una buena estanqueidad, pues si no, no hacemos nada. Muy importante. Y ahora, claro, todo esto que se le puso aquí, anticalórico, vamos a limpiarlo bien de la superficie de contacto. Vamos a evitar siempre que pueda salirse una gotita furtiva de gasolina, ¿vale? La gasolina y estos pegamentos no son buenos, amigos. Quitamos los residuos un poquito. Vale, qué guarrería de los pegamentos. Este está casi limpito. Vamos al lío. Bueno, no vamos a ocupar grabación en esto. Le pongo los tornillos y ahora la montamos en la moto y veis cómo se monta, ¿vale? Bueno, como podemos entrar por el lado para poner las bujías que faltan, tenemos el filtro y la bomba ya puestecito, pues vamos a montar el depósito, ¿vale? Vamos a montar el depósito. Tenemos, si os fijáis aquí, dos saliditas de tubo sobradero, que son estos dos, y luego ya nada más que simplemente los cablecitos de la bomba. La bomba por aquí aspira con presión, no sé si lo llegáis a ver, lo voy a poner aquí así, ¿verdad? Así, por aquí. Este es el que aspira con presión. Este es el tubo de retorno, cuando la moto hace y chupa todo lo que no quiere el circuito, lo vuelve para arriba por aquí, aforador y bomba, ¿vale? Esto no tiene más que esto. Hay que tener cuidado porque esto todo es plástico. El plástico al final se puede partir, ¿vale? Y más cuando tiene ya un tiempo, unos años, y está pasando gasolina por él, en fin. Hay que tener mucho cuidado. Si lo partimos, nos cargamos la bomba. Así de sencillo. Le voy a echar vaselina. Tela, telita. ¿Vaselina o aceite? Voy a echar aceitito porque no veas. Se ha secado esto aquí y cualquiera le mete caña al tubito. Pues nada, chavales, una vez encajadito de atrás, ¿ves? Vamos a ponerle sus tornillitos y su fundita de adelante y esto ya queda cerrado. Con un poquito de vaselina vamos a darle aquí a la goma para que cuando pongamos el tetón no lo pase, ¿vale? Ahí. Vale. Lubricadita con vaselina. Bien. Vale, pues ya con esto queda el depósito montado, ¿vale? Y ahora le vamos a poner su batería y su bujía. Y vamos a hacer la primera prueba de arranque. Vamos a escucharla por primera vez, si es que quiere arrancar. Tenemos que echar un poquito de gasolina, le tenemos que poner las dos bujías que nos faltan, llevan ahí un par de días. Y una vez que tengamos ya cerrada la bujía, le pongamos su batería, pues bueno, le vamos a tirar a ver qué hace. A ver si arranca, si no arranca, si suena bien, si no suena bien. Pero primero hay que echarle aceite.
Quedan muchas cosas todavía. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahora en el proceso de edición os voy a enseñar que dice el libro taller que cuando abrimos el motor entero, que no ha sido el caso, pero es verdad que hemos tirado todo el aceite, hay que cargar el aceite del motor también por ahí, ¿vale? Por ese tornillo, ese tapón que está ahí. Y aparte de su alojamiento, su depósito que está en el otro lado, que ahora lo vais a ver. Entonces vamos a cargar por ahí. La cantidad del aceite que lleva el motor, propiamente dicho, es 2,2 litros. Y luego el depósito de aquel lado 2,8, sumando un total de 5 litros. A nosotros tiene que sumar un total de 5 litros, eso está claro. Pero yo por ahí no le voy a echar 2,2 ya del tirón. Yo le voy a echar 1 litro, porque luego después con la bomba va a subir, va a distribuir, lo va... Yo de momento 1 litro. Sabemos que al final vamos a gastar 5 litros de aceite. Y luego después vamos a hacer una comprobación, que os lo voy a enseñar aquí en estos tornillitos. Mirad. Estos tornillitos que veis aquí, ese y ese, como también lo vais a ver en el libro taller, esos dos tornillitos, cuando tengamos la moto en marcha, tenemos que observar que salga aceite por ellos relativamente pronto. Significa que la bomba tiene presión y está subiendo aceite por las varillas hasta las culatas y todo está funcionando bien. Son testigos, ¿vale? Son testigos de presión de aceite, que también los vamos a tocar. Entonces, de momento, vamos a quitar este tapón del cárter. Un tapón, ¿vale? No es más que un tapón. A ver si yo puedo aflojarlo, porque el sitio en el que está tela de feo. Ya hemos retirado este tapón, que se me ha caído por aquí, además. Este es el taponcito, ¿vale? Que hemos retirado de aquí. Y ahora por allí, pues le vamos a echar aceite, para que el motor no empiece a girar tan seco, ¿vale? Y al cárter también le vamos a echar aceite, o sea, al depósito. Vamos a ir echando el aceite por aquí. Vamos a ver si con la bombita vamos tragándome mejor, más rapidito. Como veis aquí, ya va chupando, ¿vale? ¿Vale? Va despacito, pero... ya le hemos echado 1 litrito aquí, ¿vale? Entonces, bueno, ya por lo menos el cárter no está vacío del todo, ¿vale? Vamos a ponerle otra vez su tapón. Ahora, ya está. Ya está. Bueno, pues le vamos a poner la batería. Le vamos a echar aceite al motor, al depósito primero. Le vamos a poner la batería y vamos a arrancar. Venga, vamos. Aquí en el depósito de aceite le vamos a echar 2 litritos. Para empezar, 2 litritos. Vamos a coger la garrafita y vamos a hacer como el vídeo ese que había, no sé si lo habéis visto. Está muy gracioso, ¿verdad? A ver si me sale bien. Mira, mira. Verás qué triste está, ¿verdad? Una carita llorando, ¿eh? Pobrecito. Bueno, venga, vamos a echarle tonterías aparte. Vamos a echarle 2 litros. ¿Vale? Ya llevamos 2 litros en el depósito y 1 litro en el motor. En total 3 de 5. 3 de 5. Incluso puede que la varilla ya la moje un poco, porque como el motor no se ha movido, a ver. Sí, ya la moja. Ahora, como veis, no tenemos las bujías estas puestas, ¿ves? Así que ahora, sin compresión en el motor, vamos a darle un pequeño arranque. Un poquito de gasolina también, para diluir el aceitito. Venga, ahora le vamos a poner su batería nueva. Nueva. ¿Vale? Sacamos los tornillitos y le vamos a echar un poquito de grasa
de cobre, que la grasa de cobre va a hacer que no se sulfaten los terminales y además es conductora, ¿sabes? Y otro poquito por aquí, tampoco hay que colarse, ¿eh? No hay que colarse. No hay que ser animal. Un poquito. Y ahora la metemos en su sitio. Y ahora cuando se ponga la batería tenéis que tener presente, cuando ponemos una batería se pone siempre primero el positivo y luego el negativo. Y para quitarla al revés. Se quita primero el negativo y se quita después el positivo. Así evitamos siempre que salte una chispa, ¿vale? Vamos a ponerle su gomita. Ahí. Y ahora ya, ¿qué hemos dicho? Primero el positivo. El más protegido con una goma. Ahí. Y ya con esto, ya tenemos la batería montadita con su gomita puesta. Perfecto. Ahora en teoría, la moto debe de tener corriente. Vamos a ver. Vale, tenemos corriente, se ha abierto ya atrás una palometa. La moto tiene 44.455 kilómetros. Curiosa cifra. Ahora, recordad que no tenemos dos bujías puestas ni tenemos gasolina en la bomba. Así que lo que pasa es que yo no he escuchado la bomba, ¿ves? Yo la bomba no la he escuchado, no sé. De hecho, no tengo arranque. Y la tengo en punto muerto. Algo falla. Algo falla. Ya cuando le hemos dado al contacto, la moto no ha movido la bomba. No, a esta moto le falla algo. Sí. Vamos a mirar los fusibles y vamos a mirar a ver por qué. Esta moto no hace el inicio del chequeo, de bomba ni nada de eso. Como si estuviera este botón dado. Ahora, querido, falla este botón. ¡Wow! Está súper agarrado el motor. Este botón falla. De momento estamos moviendo el motor, que es lo que queríamos. Está súper agarrado el motor de los años, ¿eh? Este botón falla. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es desmontar esta piña y arreglarla, porque está rota. Así que vamos a seguir. Vamos a desmontar esta piña y vamos a arreglarla, a ver por qué está rota. Y de momento pues ya hemos movido un poquito estos pistones gigantescos. Y la batería, aunque es nueva, como la vamos a necesitar en su máxima carga, le vamos a meter una carguita que vaya cargando ya. Porque le vamos a dar mucha caña. Así que, mientras arreglamos esta piña, pues vamos a ir poniendo en carga la batería. Bueno, vamos a ver qué le pasa a esto. Desmontar esto es un coñazo, porque esto tiene el puño dentro. Buah, yo tengo la muñeca como para esto. Madre mía. A ver, esto tiene dentro pues el puño de acelerador y esto está roto. Algo se ha roto aquí, o sea, ensuciado los terminales, o vamos a ver qué tiene.
Ajá. Pues tenemos un problemilla, Houston. Tenemos un problemilla bueno. Mirad. Mira dónde está la avería de esto. Está partido esto. Está partido el plástico. Esto está roto. Esto está roto. Así que tiene aquí un golpe muy fuerte. No sé si lo veis aquí. La raja, ¿la veis? En vez de cuando se cayó al suelo, pues dio aquí también. Y se ha partido por dentro, macho. Vaya por Dios. Bueno, vamos a pensar. Bueno, vamos a ver. A veces en la vida hay que desvestir un santo para vestir a otro. Yo tengo aquí uno de R6. Puño de R6. ¿Vale? Y vamos a ver si las piezas interiores son las mismas. ¿Vale? Vamos a verlo. Vale. Me parece que no van a ser iguales. Me parece que no. Aquí están todos los trocitos de este, ¿veis? Y sus tornillos. Hacen exactamente la misma función, pero ya, la suerte de que fueran iguales, pues, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. No, no, está reventado, ¿lo veis? Está reventado. Pues no, señores, no vale. Hubiera sido demasiado potra, ¿verdad? No vale. Vamos a intentar montar otra vez el del R6 para guardarlo y vamos a darle una solución provisional. Vale. Vamos a echarle un litrito de gasolina y le vamos a poner también ya las dos bujías que nos quedan. Madre mía, cuando tenga esto ahora toda la compresión con las 4 bujías montadas. Cualquiera. Vamos, le vamos a tirar, pero esto no va a matar. A ver dónde conseguimos nosotros. Pues vaya coñazo, tío. A ver dónde conseguimos ahora nosotros. Vamos a intentar tirarle a la bestia esta. Vamos a tener que unir. ¡Ya! ¡Guau! Siento ser malo, pero ya llevamos otra media horita de vídeo, y así que tendremos que ver si arranca en el siguiente vídeo.